A nuestros seguidores del portal Ecos del Cañar, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva transmisión. En esta ocasión nos encontramos con el economista Rodrigo Mendieta, rector de presidente de la Comisión Gestora del Rectorado de la Universidad Nacional de Educación UNAE. Antes de empezar la entrevista, quiero enviar un saludo a Azogues de parte de este medio de comunicación al celebrarse hoy 195 años de cantonización. No se pudo celebrar como se merece Azogues, pero creo que hoy el mayor agasajo que le podemos dar a la capital del Cañar es quedarnos en casa. Esperamos que todos puedan celebrar de esta manera estos 195 años de cantonización. Sin más, quiero agradecer la participación del economista y bueno, vamos al grano, economista. Bienvenido, muchas gracias. Coméntenos cómo está el tema del inicio de clases en la Universidad Nacional de Educación. Muchas gracias, Álvaro, por la entrevista. Un saludo también a todos quienes nos escuchan, quienes nos ven, y también pues emitir un saludo efusivo por los 195 años de cantonización de nuestra querida ciudad Azogues, pues que si bien es cierto, atravesando estos momentos duros para todos, pero creo yo que pues, el corazón y quienes pues somos de esta tierra, que la amamos y que obviamente siempre estamos para aportar con un granito de arena para su engrandecimiento. Así es que un saludo efusivo por esa celebración. Sí, sabe que en la semana que termina mañana, a partir del día lunes 13 de abril, estuvo asimismo planificado la Universidad Nacional de Educación dar inicio a su ciclo en las carreras de grado. Pues obviamente se llevó a cabo en modalidad virtual, como no puede ser de otra manera, dada la emergencia sanitaria que estamos atravesando. Y debo decir que con base en la experiencia que tiene la Universidad Nacional de Educación, al tener docentes comprometidos y básicamente pues todos de ellos capacitados en lo que tiene que ver las diferentes herramientas de orden pedagógico y dada su naturaleza temática y con base en su modelo pedagógico innovador, pues obviamente hemos asumido este reto con total compromiso. Se ha ido llevando, obviamente con los problemas que son lógicos de esta nueva modalidad virtual, pero se ha ido llevando dentro de un marco, digamos así, dentro de los parámetros que son aceptables, ¿no? Hemos tenido, pues, repito, una entrega total de los docentes, también de los estudiantes, y estamos avanzando. Podemos dar cuenta, ¿no es cierto?, de una primera semana en la cual, pues, obviamente va dejando diferentes enseñanzas, diferentes caminos, diferentes modalidades que tenemos que ir, digamos, adaptando ahora, pero con el compromiso de los docentes, con el compromiso y la entrega de los estudiantes, que son fundamentales. Considero yo que vamos a ir avanzando y vamos a generar una curva de aprendizaje. Más bien, yo creo que con el transcurso de los días, pues más bien cada vez vamos a irnos adaptando de una mejor forma. ¿Cuántos estudiantes están actualmente en este periodo académico? Bueno, en este periodo académico está de segundo a noveno ciclo de las carreras de grado. El primer ciclo, lamentablemente, pues no se ha podido arrancar porque no se ha dado culmine al proceso de admisión. Recordemos que la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, debido a la emergencia sanitaria, pues se suspendió, digamos así, los procesos de admisión. Sin embargo, tenemos conocimiento de que estos se reanudarán lo más pronto, sobre todo en aquellas universidades donde no ha habido mayor inconveniente con las clases virtuales. Esperamos y estamos convencidos que la UNAE formará parte de estas universidades y podremos dar arranque también al primer nivel. Así es que se arrancó de segundo a noveno ciclo de todas las carreras de la Universidad Nacional de Educación, y adicionalmente el noveno ciclo del programa de profesionalización que llevamos adelante en la UNAE. En ese sentido, pues estamos aprovechando todas las plataformas tecnológicas que la UNAE tiene, plataformas propias y otras plataformas también de diferente índole, pero también estamos, digo yo, esto es muy importante advertirlo, generando alternativas para aquellas personas estudiantes que no acceden al Internet o que tienen problemas por diferentes horarios, por diferentes ubicaciones geográficas, etcétera. Y entonces nos estamos dando modos de diferente índole que ya serán comunicadas y serán socializadas en su momento, ¿Qué? para que seguir ¿Cuáles el son las proceso. alternativas?
¿Cuáles son las alternativas para estos estudiantes precisamente que algunos por el sector en donde pueden vivir o por este mismo tema del confinamiento de pronto no tienen acceso a medios tecnológicos para estar a la par de sus compañeros? Bueno, yo creo que ahí la clave es la entrega y el material que se va generando. Entonces, en ese sentido, la idea es, ¿no es cierto?, que también la educación a distancia tiene una lógica diferente. Repito, nos estamos adaptando también a ella. Y existen, digamos, formas en las cuales se les puede hacer llegar a los estudiantes el material o pueden aprovechar el momento en que ciertos momentos en el día se puedan conectar. Recordemos que la educación a distancia puede ser sincrónica y también asincrónica, es decir, puede darse en un momento en donde se conectan todos los estudiantes con el profesor mediante una plataforma como esta, por ejemplo, pero también puede ser que tengan un trabajo debidamente planificado en el cual se vaya desarrollando en el transcurso del tiempo. Así es que de esas formas nos estamos utilizando diferentes formas. De ahí tenemos también el uso, ¿no es cierto?, de, por ejemplo, grupos de WhatsApp. Tenemos también el uso de teléfono fijo, ¿no es cierto?, que también estamos viendo cómo podemos llegar también a nuestros estudiantes. Repito, es decir, ustedes pretenden que ningún estudiante pierda clases durante estos días, por lo menos hasta que más o menos el gobierno nacional dé luz verde para poder retomar la presencial. Eso es lo que queremos hacer, ¿no? Maximizar esa cobertura que se tiene que dar y obviamente con todos estos elementos, como le digo yo, y poniendo mucho de parte tanto de docentes como de estudiantes, yo creo que vamos saliendo adelante. Bien, el tema del presupuesto, ¿cómo está? Siempre se hablaba de que la UNAE iba a recibir menos dinero este año. ¿Cómo se está administrando hasta la fecha? Bueno, sinceramente ese continúa siendo un problema. Nosotros hemos definido ya un requerimiento que tiene la UNAE sobre el presupuesto de gasto corriente para este año y lamentablemente debido a el ingreso al estado de emergencia y también todo lo que implicó la organización del arranque del ciclo, ha pospuesto un poco estas conversaciones que las hemos venido manteniendo muy de cerca con la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. Pero justamente estamos por retomar estas conversaciones y ojalá pues empezar, ¿no es cierto?, otra vez, digamos, un reinicio de estas conversaciones para poder llegar a un acuerdo. Obviamente que también, Álvaro, si bien es cierto, esto es importante para la UNAE y su continuidad en el tiempo, pero también entendemos que existen en este momento prioridades. Así es que creo que hemos esperado un tiempo prudencial, pero, repito, estamos por reanudar esas conversaciones para determinar el presupuesto adicional que la UNAE requiere. Bien, ¿de cuánto es este presupuesto y cómo trabajar en base a las nuevas políticas públicas y económicas que se están dando frente a esta emergencia sanitaria? Mire, el presupuesto de la UNAE para este año es de 14,5 millones de dólares. Nosotros estamos hablando de que siempre se habló de que se requiere un monto adicional, sobre todo para lo que implica gasto corriente. Pero de hace un mes que teníamos un valor, yo creo que ahora ha pasado algunas cosas y sobre todo, inclusive por algunas directrices del Ministerio de Economía y Finanzas, pues obviamente tenemos que entrar primeramente a generar algunas políticas de austeridad en otros gastos que no tengan que ver con el gasto, digamos, corriente de nómina, que es lo que sustenta o lo que va a sustentar, ¿no es cierto?, la parte docente de la UNAE. Obviamente ahí hay mucho por donde generar ahorros, pero por otro lado también debido a las circunstancias en las que estamos y que también un retorno a la normalidad no va a ser paulatino y no va a ser de una sola, pues obviamente ahí hay ahorros que por lógica se van haciendo. Veamos, por ejemplo, movilidad, viáticos, movilizaciones, etcétera. Pues este tipo de situaciones no se estarían, digamos así, no gastando en la UNAE por las circunstancias en las que nos encontramos. Entonces, todo eso hace que podamos utilizar esos fondos, ese sería nuestro planteamiento, para sostener lo que es la nómina, que es lo que más nos importa y nos interesa, obviamente porque eso es lo que en este momento es la vida misma de la universidad. En ese sentido, pues esa es tenemos, ¿no es cierto?, que hacer un ejercicio, lo estamos haciendo, repito, y obviamente hay que llegar a un monto que la UNAE vaya a necesitar, pero las condiciones han cambiado, tenemos que sentarnos, digamos, con la CNECIT, pero también en ese esfuerzo, digamos, ¿no es cierto?, mutuo, pues obviamente tenemos que llegar a un valor que necesariamente vamos a requerir, ¿no?
A ver, ¿cuál es el monto que se requiere para pagar la nómina, que es lo principal que usted nos manifiesta? Bueno, esa nómina más o menos son 9,5 millones de dólares al año, ¿no es cierto? Eso se prorratea mensualmente y ese básicamente es la nómina que sostiene lo que es la parte docente y administrativa de la Y UNAM. en cuanto a las becas de los estudiantes, ¿ustedes también son los que administran o ven en los recursos o cómo funciona esto de aquí? Hay dos fuentes de becas de los estudiantes. La una es la que le otorga el Instituto de Fomento de Talento Humano. Es una beca que los estudiantes de la UNAE en un número muy alto, y creo yo llega a bordear los 900 estudiantes, tienen acceso a esta beca. Pues obviamente eso es un proceso que justamente se está llevando a cabo durante estos días. Hay un cronograma para ello. Y obviamente eso ya depende del Instituto de Fomento de Talento Humano. En el momento que se cumplen los requisitos que ellos ponen y que se entregan la documentación que nosotros como UNAE a su vez les entregamos a los estudiantes en cuanto al avance de sus carreras, promedios, etcétera, pues obviamente ellos hacen la gestión. Esa es una beca. Y la otra beca es la que se denomina la beca UNAE, que es básicamente la que se otorga como universidad, y en eso, ¿no es cierto?, está presupuestado para el año 2020 más o menos un monto de $900,000. La idea que nosotros tenemos es justamente precautelar ese monto para que vaya entregándose conforme manda la ley, porque para eso está establecido claramente, hay una base legal y obviamente lo que tenemos nosotros es que apegarnos a ello. Lo que estamos haciendo es un esfuerzo por flexibilizar este momento el acceso a esa beca y obviamente también a adaptar las condiciones a la realidad actual. Bien, en el tema este de la beca, ustedes lo primordial es en el tema del presupuesto mantener la nómina y mantener la beca. Y de ahí el resto de dinero que iba a ser destinado para obra física, por este momento se paralizará, se buscará dar otro uso al dinero restante. Bueno, lo que es dinero de inversión ya estuvo venido a menos el momento del presupuesto, al inicio del presupuesto 2020, pero obviamente ahí van a haber, por más mínimo que sea, van a haber cosas que no se van a poder realizar, repito, por la misma lógica en la que estamos, este cambio radical que estamos viviendo, y obviamente pues eso va a significar, ¿no es cierto?, gastos que no se hagan, y que entiendo yo, ¿no es cierto?, que ese es nuestro esfuerzo, pues va esto a ser canalizado para el tema de nómina. Repito, en eso también estamos trabajando y como ustedes entenderán, pues ese tipo de movimientos que estamos viendo financieros, lo que van a es hacer que cambien, ¿no es cierto?, los montos de necesidades que la UNAE vaya teniendo. Bien, una de las desventajas es que es universidad pública y dependen netamente del Estado. Digamos es así, no es una universidad pública, pero que precautela el acceso gratuito a la educación superior como manda la Constitución y que sobre todo al ser una universidad emblemática en donde este año tendría que consolidar su ingreso al grupo de universidades públicas del país, pues obviamente ese proceso es un proceso muy, muy delicado en donde tenemos que tener claramente todas estas métricas, digamos así, financieras para que el ingreso sea, digamos, lo más beneficioso para el crecimiento de la UNAE ya de cara, ¿no es cierto?, al año 2020. Bien, economista, mucho se ha hablado de la cooperación de las universidades en esta emergencia. ¿La UNAE está colaborando en alguna área para ayudar a solventar esta crisis sanitaria en el Ecuador? Bueno, realmente, mire, la UNAE como tal, ¿no es cierto?, tiene su función específica que tiene que ver con educar a los educadores del mañana. Y en ese sentido, pues nosotros, con las limitaciones presupuestarias a las cuales nos hemos ya explicado, pues obviamente lo que ha hecho es lo posible. Y lo posible que está haciendo, ¿no es cierto?, es generando una serie de mecanismos mediante los cuales se pueda discutir a nivel de país, ¿no es cierto?, sobre la problemática que tiene la educación como tal, y que básicamente en eso nos hemos centrado. Pero dado que nosotros, por ejemplo, no contamos con otro tipo de facultades como de medicina, etcétera, ingeniería, por ahí, etcétera, que de pronto se están necesitando este momento para el planteamiento de algún tipo de soluciones, etcétera, directas con lo que tiene que ver con la pandemia, pues obviamente la UNAE lo que hace, ¿no es cierto?, es jugar un rol dentro de lo que
Bien, economista, ¿no se ha solicitado de parte de las autoridades sanitarias de pronto que se pueda hacer uso de las instalaciones de la universidad para algún tipo de albergue hasta el momento? No, no, para nada, no ha habido ninguna solicitud al respecto y además yo consideraría que, pues, en vista de de cómo se van desarrollando los temas, pues nosotros tendríamos que tener nuestras instalaciones más bien listas para cuando regresemos a la normalidad. Esto es un tema muy incierto, por supuesto, no sabemos, pero no ha habido el planteamiento que usted hace referencia. Bien, economista, la asambleísta del Cañar, Encarnación Ducci, había manifestado que su preocupación frente a la suspensión de un convenio que existía entre la Universidad Nacional de Educación, el Ministerio de Educación y algún tema de educación en la Amazonía. ¿Cómo está este tema de aquí? Bueno, la Universidad Nacional de Educación, paralelamente a a la oferta de sus carreras de grado, viene manejando desde hace muchos años lo que se denomina los programas de profesionalización, mediante los cuales se les otorga un título a los docentes que, estando en el magisterio, no lo tienen o lo tienen, digamos, en otras modalidades, tecnólogos, por ejemplo, y buscan acceder a un título universitario a través de este programa. Esto es un programa reducido que tenía antes 5 semestres de duración, ahora se rediseñó para que tengan 4 semestres, pero el tema es que estos programas eran financiados, como usted indica, sobre todo los ciclos, digamos, del octavo hacia abajo, eran financiados con dineros que venían de convenios, uno de ellos mantenido con el Ministerio de Educación y el otro con la Secretaría Técnica de la Circunscripción Amazónica. Y lamentablemente, por la serie de restricciones y por la serie de problemas de tipo presupuestario que empezó a atravesar el país a raíz de la pandemia y los problemas que obviamente nos aquejan, lamentablemente esos dineros no han llegado desde el Ministerio de Finanzas a la Universidad Nacional de Educación. Y en ese sentido, pues a nosotros nos ha generado un problema muy, muy fuerte, debido a que es muy difícil para nosotros sostener estos programas. Solo para darle un dato, si bien en la UNAE, en sus carreras de grado, existen en este momento 2.900 estudiantes, un número similar están en sus programas de profesionalización. Entonces estamos hablando de que prácticamente, ¿no es cierto?, tenemos nosotros, es el 50% de la Universidad Nacional de Educación, los programas de profesionalización, que generan por lo tanto un costo muy alto, que era ya muy difícil sostenerlo como Universidad Nacional de Educación, con ya su limitado presupuesto, al cual hemos referido que fue reducido su presupuesto a inicios del año, y que justamente estamos, digamos, analizando el aumento que necesitamos. ¿Cuál es la solución para estas personas que en esta oportunidad se quedaron sin esta opción? Mire, lo que primero hicimos, lo que se hizo, yo creo que de forma responsable, fue primero posponer el arranque de este programa en este ciclo que comenzaba, ¿no es cierto?, el 13 de abril. Posponer el arranque. No tenemos una fecha hasta cuándo, porque prácticamente esa fecha estaría supeditada al momento en que nosotros tengamos los ingresos adeudados, tanto por el convenio, repito, del Ministerio de Educación, como por el convenio de la Secretaría Técnica Amazónica. En el momento que ese dinero, digamos, es depositado en las cuentas digamos, en el presupuesto de la UNAE, pues obviamente nosotros reactivaríamos inmediatamente estos programas. Por lo tanto, están pospuestos. Claro que sí, como son convenios que implican tanto por un lado en una institución como en la otra, lo que jurídicamente implica, dadas las circunstancias muy, muy especiales en las que están, suspender en el tiempo estos convenios. Pero suspender no significa dar por terminado, sino más bien al contrario, mantenerlos para poder continuar el momento que recibamos el dinero y que también las condiciones de emergencia sanitaria nos permitan reanudar los programas. Bien, economista, antes de finalizar la entrevista me gustaría también tocar el tema de la coyuntura nacional sobre el tema económico. El fin de semana se ha dictado o se ha propuesto algunas soluciones económicas por parte del ministro de Finanzas, entre ellas la reducción de el aporte de los empleados, el aporte de las empresas grandes a las empresas chicas. ¿Cómo mira usted estas propuestas del ministro de Finanzas, Richard Martínez? Bueno, mire,
lo hemos dicho ya aquí mismo en su medio de comunicación, en otros lados también, en mi rol como analista económico, pues obviamente, y hablando a título de ese, como ese analista que obviamente ha sido mi trayectoria profesional, debo decir que son medidas, digamos, que responden a la complejidad abrumadora que tenemos frente a las circunstancias económicas, tanto fiscales del Ecuador, que es un problema no de ahora, sino que se viene acarreando desde años atrás, y también los efectos que las medidas frente al coronavirus se estarían generándose dentro de la actividad productiva económica de la economía nacional. Pues mire, es muy complejo, se han escuchado muchísimos argumentos, análisis y mecanismos, propuestas que se han dado de parte de grupos de economistas, etcétera, y que realmente, repito, nos deja en una posición que prácticamente es muy complicado, muy complicado ver la salida y las cosas que se vayan tomando. Lo que nos corresponde, estimado Álvaro, es, ¿no es cierto?, ir viendo cómo el gobierno va dándonos, digamos, se va tomando ciertas medidas y que obviamente hay que entender que esas están enmarcadas dentro de esta complejidad y de una naturaleza que tiene la economía ecuatoriana que no tienen otros países. O sea, yo ahí primero, haciendo un paréntesis, es que nosotros como Ecuador tenemos que hacer un análisis sumamente específico, porque no podemos compararnos ni siquiera con nuestros vecinos como Perú y Colombia, y mucho menos con países económicamente más lejanos como España, Europa o Estados Unidos, en donde el gobierno, ¿no es cierto?, los gobiernos no solamente tienen capacidad de, por ejemplo, gastar en forma rápida e inmediata en cubrir las deficiencias de los sistemas de salud que en todo el mundo en ningún caso estuvo preparado para este tema, sino además también tienen como, por ejemplo, suplir y financiar el tema de las cuarentenas, porque el hecho de que nosotros estemos un día encerrados en casa quiere decir que la economía se paraliza y hay sectores económicos que caen su productividad al 100%, es decir, tienen cero de actividad. Y obviamente eso se suple en estas economías con transferencias directas que se hacen subsidiando salarios, por ejemplo. Pero el Ecuador, si no tiene ni siquiera para lo uno, pues imagínese usted cómo va a salir lo otro. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que plantea el ministro de Economía y Finanzas, que se esclareció mucho el día domingo, digamos, posterior al anuncio del presidente que fuera en el transcurso de la semana anterior, yo creo que quedó claro. Es decir, 3 etapas. La primera de resistencia, que tiene que ver con invertir directamente en el sector de salud, se habló de 760 millones de dólares. Luego después vendría una etapa de recuperación mediante la cual, ¿no es cierto?, vamos a necesitar una serie de mecanismos que, repito, Álvaro, ahí sí creo yo que todavía no hay claridad, todavía no hay, ¿cómo le digo?, pues no hay un acuerdo hacia ello, porque esto implica muchos, como se ha dicho, ¿no es cierto?, muchos acuerdos de las partes, de la parte empleadora, de la parte que emplea, para poder ir subsanando todas estas pérdidas que se van dando y evitar la pérdida de empleos. Y la última sería un tema de recuperación. Y además hay que entender que muchas de estas cosas, dado que el país, ¿no es cierto?, tiene muy cerradas sus características, ¿no es cierto?, de no tener ingresos, de no tener reservas, sus ingresos cayeron por el dólar, cayeron por la misma falta de actividad que está impidiendo ingresos por tributos. No tiene reservas, porque ya conocemos por qué no tiene reservas ni ahorro, y además es una economía dolarizada que, a diferencia de Colombia, Perú, Chile, que pueden emitir moneda y devaluar moneda, ¿no?, aunque genere un poco de inflación, pero nosotros como país no podemos hacer esto. Entonces, ahí también implica que esto va a necesitar acuerdos en la Asamblea. Y vea usted, bueno, al menos hasta esta hora, ¿no es cierto?, no tenemos todavía el proyecto de ley que enviara el Ministerio de Finanzas ya a la Asamblea para poder ver cómo viene. Pero ahí también va a caer en un caldo de cultivo que de pronto, ¿no es cierto?, más bien empiezan a imperar intereses de orden político, y esperemos a ver qué pasa. Es decir, el panorama es complejo. Bien, Cintia Viteri, la alcaldesa de Guayaquil, manifestaba de que así como se trató a Manabí en el terremoto, que valga la oportunidad, hoy son 4 años del terremoto en Manabí, se haga a un lado a las empresas de Guayaquil, a las grandes empresas de Guayaquil, sobre los aportes que pide el Estado. Esto también significaría una disminución. ¿En qué porcentaje más o menos de los recursos que pretende recaudar el Estado?
Pues mire, yo pensaría que si bien es cierto, Guayaquil es la ciudad, digamos, del territorio más golpeado con el problema de ahora, pero yo creo que a diferencia del terremoto, el que justamente estamos lamentablemente, digamos así, conmemorando 4 años de aquello, pues yo creo que la diferencia es sustancial, porque si bien es cierto, el terremoto fue algo muy focalizado. En cambio, esta es una pandemia, es decir, es mundial, no solamente implica Guayaquil, sino más bien al contrario, todas las provincias, todos los territorios del país e inclusive fuera de las fronteras. Por eso mismo son las medidas que se han tomado y cómo se han ido tomando, digamos, bajo la directriz de la Organización Mundial de la Salud a nivel mundial. Entonces yo creo que es diferente, no cabe la comparación y obviamente pues ahí en ese sentido yo creería que el llamado de solidaridad y que obviamente dadas las circunstancias, repito, del país, que quisiéramos que sean otras, quisiéramos que nadie tenga que hacer un esfuerzo, sino solamente que venga fruto de un manejo sano de las finanzas públicas, que lamentablemente pues no la hemos tenido y obviamente nos ha dejado a nosotros en un país prácticamente sin recursos. La moratoria de la deuda externa es una posibilidad en este momento. Sí, es una posibilidad que se tiene que barajar. Recordemos que inclusive se justificó el pago de los bonos de 2020 del monto de 320 millones de dólares, se justificó en la medida de que eso se podía evitar pagar los intereses, eran como 215 millones más, pero sobre todo nos podía permitir líneas de crédito que llegaban, a decir el ministro, 2.000 millones. Estamos obviamente a la expectativa de aquello, nos corresponde seguir esperando, pero esperemos que llegue, disculpe la redundancia, pero que llegue en el momento quizás que más se necesite, estará dentro y seguramente considerado dentro de los flujos. Bien, el tema del IVA, ¿se debe mantener, se debe subir, se debe bajar? ¿Cómo se debería manejar que es el impuesto que siempre se maneja o se habla en estas circunstancias de emergencia? Se debería mantener ahorita. Si es que se genera un aumento, pues obviamente eso va en contra de una actividad económica prácticamente agónica. Y si es que se reduce, va en contra de unas arcas fiscales prácticamente agónicas. Entonces, no existe ahí no cabe, digamos, ningún otro análisis sino que mantenerlo. Bien, el tema de la producción se verá disminuido. ¿Qué hacer para que los negocios no quiebren? De pronto, facilidades en el tema del SRI, ¿cómo se debería trabajar al respecto? Mire, Álvaro, de lo que está pasando ahora, yo creo que, y dadas las circunstancias, repito, que tenemos que tener muy los pies en la tierra del Ecuador, pues es muy complejo decir, por ejemplo, que si es suficiente algo. Podemos hablar ahora toda la noche de alternativas que se pueden dar, pero es muy complejo porque las empresas prácticamente han caído sus ingresos a más allá del 70%. Esto implica ingentes pérdidas y que obviamente casi les puede dejar en la quiebra alguna de ellas. Estamos ya un mes de encierro, pues obviamente cuánto tiempo vamos a estar más, y cada día que pasa son pérdidas muy complejas. Entonces yo creo que ahí si un país no tiene, como el caso ecuatoriano, la capacidad de reacción por falta de liquidez, por falta de dinero, pues obviamente pues ahí tenemos que empezar a pensar en varios frentes, pero que repito, es muy complejo porque eso tiene que pasar por la asamblea, tiene que pasar por buenas voluntades políticas que a veces son todo lo contrario, y obviamente pues ahí nos deja en una situación con un panorama bastante incierto. En el tema del trabajo, el despido o el acuerdo que supuestamente tendría que llegar el empleado y el empleador, puede generar también efectos contrarios, porque ya se ha dicho que en este momento nadie puede despedir. Sin embargo, como empresario, si yo no tengo los recursos para pagar la nómina, no me va a tocar otra. Pero en cambio aquí se viene el tema legal de las demandas, de las denuncias por parte de los trabajadores. Así es. Lamentablemente, usted sabe que, y justamente ese es el problema, ¿no? Ese es el problema, porque también existe en esto cierto grado de complejidad, y hay que tener cuidado que estos acuerdos, ¿no es cierto?, también no solamente caigan en el esfuerzo de un lado. Yo creo que también aquí las empresas son las que van a tener que poner el hombro, como todos vamos a tener que poner el hombro,
pero quizás sí se pueda prestar, ¿no es cierto?, para cierto tipo de abusos, para cierto tipo de exageraciones, y que lamentablemente pues esperemos que eso así no sea. Por eso mismo hay que ver, ¿no es cierto?, también cómo se plantea, repito, la propuesta de ley de reforma que estamos en expectativa, ahí cómo se va discutiendo y cómo se va, obviamente, pues ya concluyendo estas medidas. Bien, economista, le agradecemos por su tiempo, muchísimas gracias. Finalmente, ¿cuál es el mensaje que quiere dejarle a la ciudadanía, a nuestros seguidores, bueno, y a todos los que nos están... Bueno, que este momento, Álvaro, mire, estamos ya muchos días en donde hemos tenido que estar, digamos, en casa, nos corresponde seguir haciendo, seguir estando en las, digamos, con las directrices que se vaya emitiendo de los organismos pertinentes, y que obviamente pues en ese orden de cosas, tanto en quedarnos como después, lo que se va a venir planteando en cómo se van a empezar a, digamos así, a un retorno, digamos, a una normalidad paulatina, muy lenta que se va a dar. Yo creo que también ahí tenemos que analizar cómo tiene que darse esto y también en ello ser disciplinado. Bien, economista, muchísimas gracias. Esperamos nuevamente tener alguna otra conversación, ya conociendo bien el proyecto de ley también, para que como analista económico nos pueda ilustrar un poco a quienes no sabemos mucho de economía. Muchas gracias, Álvaro, siempre a las órdenes. Un saludo a quienes nos han escuchado y nos ven. Ya, muchísimas gracias.